Hoy vamos a hablar del conflicto emocional de la cara en general. En la cara es importante diferenciar si el problema está en la parte visual, es decir, la piel, o en los huesos, venas o músculos. Primero es importante destacar que la cara es la sede de la expresión emocional y a menudo se utiliza como escudo para ocultar lo que realmente sentimos y no queremos que nadie vea. A nivel de conflicto emocional, suelen surgir emociones de humillación, sentimientos de vergüenza, rechazo y castigo. Aquí se reflejan situaciones como, por ejemplo, aquello que es desaprobado públicamente. La cara influye en nuestra relación con lo público, en cómo nos mostramos ante los demás y en cómo nos sentimos frente a la aceptación social. A menudo pensamos o sentimos frases como «han tenido una mala impresión de mí». Y esto se debe a que la cara es el primer punto de contacto visual. Durante el diálogo nos enfocamos en la cara. En temas de la cara encontramos también frases como «se te tendría que caer la cara de vergüenza». Y es curioso cómo la conciencia popular, con sus frases típicas, contiene su lógica y reflejo sobre las emociones. Pues la cara representa la sede del reconocimiento, ya sea cuando somos reconocidos o poco reconocidos. Cuando queremos ser reconocidos y no lo somos, surgen sentimientos de avergonzarse con uno mismo, porque realmente hay impactos de los progenitores, seguramente, y no siempre. Se trata de cómo fuimos reconocidos por ellos, cómo nos prestaban atención. También influye en los primeros años de crecimiento, con hermanos, vecinos, amigos de colegio, cómo era la atención que nos prestaban. Si había emociones de rechazo social, de humillaciones públicas, si nunca se reconocía nuestro talento, si teníamos miedo a que descubrieran alguna faceta nuestra que no fuera tan aceptada socialmente. Estos miedos resurgen en la cara. Empecemos a observar estos puntos. Partes del rostro, los pómulos. Los pómulos significan la confianza en uno mismo, la dominancia y cierta agresividad ante lo percibido, según el estudio de psicología morfológica. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una rotura en el pómulo? La rotura del pómulo refleja una fractura en la autoimagen, un trauma o un impacto emocional que ha dañado la imagen que queríamos proyectar de fortaleza y seguridad. Es el resultado de haber experimentado un evento traumático donde se sintió una gran humillación y no pudimos proteger nuestra imagen proyectada, la cual era crucial para nosotros en ese momento. Todos podemos experimentar esto en cierto nivel, pero estas roturas son específicas, una ruptura literal que se refleja emocionalmente. Veamos las mejillas. Aquí en este vídeo no vamos a hablar de los maxilares, de la mandíbula, porque ya lo hemos hablado en otro vídeo, pero también formaría parte de la cara del rostro. Veamos aquí las mejillas. Las mejillas tienen la particularidad de inflarse, contraerse, moverse para expresar emociones como la felicidad, la tristeza, el asombro, el aburrimiento, entre otras. Y en términos de conflicto emocional, está relacionado con el temor a expresar lo que realmente quiero, el miedo al ridículo o la burla por expresar mis verdaderos sentimientos. Hay impactos que reflejan que cuando realmente hago el ridículo, me apartan la cara y me excluyen o me excluyo a mí mismo. Las mejillas son como almacenes de sentimientos, como el miedo al ridículo, que ya hemos dicho, y la presión para fingir emociones que no son genuinas. Aquí hay sentimientos internalizados como los siguientes. 1. Mi deber es mostrar una buena cara ante estas personas.
2. Debo aparentar que todo está bien. Hay cosas que no debo expresar porque darían una mala imagen de mí. 3. Los demás me juzgan diciendo que tengo doble cara, que siempre quiero quedar bien con todos. En las mejillas hay los mofletes y muchas veces estos se inflan o están más caídos dependiendo de las emociones que guardamos de tristeza o de enfados y no queremos expresar a los demás. Se acumulan en esos mofletes el cansancio de tener que aparentar algo que no somos para que así nos acepten mejor. A modo de curiosidad, ¿se han dado cuenta de que durante la semana a veces los mofletes están más deshinchados y otros días más inflados? Pues esto son vuestras emociones. Veamos ahora otra parte del rostro de la cara, la frente. La frente está asociada con el movimiento de los pensamientos, las preocupaciones y los miedos sobre lo que los demás pensarán de mí, así como los temores relacionados con cómo me percibirán. Así que está relacionado con las expectativas y las preocupaciones. Las arrugas en la frente, por ejemplo, reflejan tensiones mentales y preocupaciones, y cuando se concentran en el entrecejo, indican que estamos pensando constantemente y de manera repetitiva sobre un tema que nos preocupa o nos enoja. Y para relajar esto es necesario aprender a calmar la mente y dejar de preocuparnos constantemente, aprendiendo a ser coherentes y focalizando nuestra vida. Veamos ahora el mentón. El mentón desempeña una función básica en el rostro, sirviendo como punto de apoyo para los músculos de la mandíbula, lo que favorece la masticación y además influye en la resonancia vocal. El mentón está relacionado con dar espacio a nuestras palabras desde la perspicacia e inteligencia. Involucra la habilidad comunicativa y de resolución. Cuando pensamos en soluciones o algo nos parece interesante, tenemos un acto reflejo de tocarnos con los dedos el mentón o la barbilla, como diciendo, ¡qué interesante! Y en ese momento que sentimos que es interesante, nos frotamos el mentón porque está conectado con las emociones de asombro y curiosidad. Cuando encontramos algo interesante que nos asombra, automáticamente nos frotamos la barbilla. Todo esto es lo que significa el mentón, la barbilla. Pero ¿qué pasa cuando hay una rotura de esta barbilla? Aquí se analizará lo que estaba ocurriendo unos días antes y qué conflicto se estaba viviendo. Se trabajará sobre todo sobre una creencia limitante específica, que es la siguiente: no ser capaz o merecedor de obtener lo que deseo y tengo enfrente. Es decir, no logro esa satisfacción deseada. Además, puede haber sentimientos de exclusión propia o la sensación de ser excluido debido a este deseo, a esta búsqueda de esta satisfacción que tengo enfrente. Y se experimenta una sensación de ruptura interna porque se cree que nunca se será capaz. Ahora observemos la musculatura de la cara y los problemas que surgen aquí, como la parálisis facial. Esta es una condición que afecta a los músculos de un lado de la cara, causando debilidad o pérdida de movimiento. Se genera debido a la rabia, ira e impotencia y puede haber dos posibilidades. 1. Porque no queremos que alguien nos vea esta cara que estoy mostrando. 2. Porque estamos enojados porque esta versión de nosotros mismos nadie la aceptará y sentimos que no tenemos derecho a mostrarnos tal como somos. Tomemos un ejemplo. Un chico saca muy buenas notas en el instituto y su familia tiene una buena opinión de él. Sin embargo, él fuma mucho y ha empezado a vender sustancias ilegales.
Internamente él tiene pánico de que su familia descubra esto, ya que su madre se divorció de su padre debido a su consumo de estas sustancias y toda la familia lo excluyó al padre. Ahora, Víctor está siguiendo los pasos de su padre y no quiere que nadie vea esta versión de él. Se esfuerza en demostrar la cara A, pero tiene pánico de que vean su otra cara B. Después de una situación comprometedora, se le paralizó el lado derecho de la cara, símbolo del padre. Y hubo 3 factores que se unieron para causar la parálisis. El negar una versión de sí mismo por miedo a la exclusión. Esa versión de él representaba algo que ya fue negado anteriormente y una situación comprometedora que despierta esta memoria y emociones. Este ejemplo refleja las 2 posibilidades que hemos visto anteriormente. Además, también se puede dar la parálisis facial porque ya no veremos más la cara de alguien importante para nosotros, o esa persona ya no nos verá a nosotros ni reconocerá nuestra existencia. Veamos los espasmos hemifaciales. Se caracteriza por contracciones involuntarias de los músculos de un lado de la cara y está asociado con trastornos del nervio facial. Suele darse espasmos en músculos alrededor del ojo, la mejilla y la boca. Aquí se somatiza un sentimiento muy intenso de tener que ver a esa persona o tener que dar la cara por esa persona, ya que esa persona no se vale por sí misma. Además, se vive con conflicto entre el deber y el no querer. Veamos también los temblores momentáneos, esos temblores que a veces nos dan y son incómodos. Y esto se da por exceso, por acumulación de estrés, por no saber parar más, por esa sensación de tener que hacer sin descanso para llegar a mi objetivo. Pasemos de la musculatura de la cara a la parte más visual, la piel. Empecemos a observar el acné. Suele surgir más en la adolescencia, con la aparición del deseo sexual. Se relaciona con patrones internos de juicios, sintiendo que lo que puedo tener enfrente es tóxico o impuro, lo que lleva al rechazo o al contrario, sintiéndome vulnerable a que vean en mí algo tóxico o sucio. Veamos partes del acné en la frente. Aquí se refleja preocupaciones excesivas, estrés y presión por el rendimiento académico o laboral. También se relaciona con conflictos internos relacionados con la autoimagen y la autoestima y en la apariencia física y la percepción de uno mismo en el mundo. Cuando el acné sale en las mejillas, aquí se refleja más una ansiedad social y timidez, debido a sentir que seré rechazado por mi expresión emocional. Suele haber tendencia a reprimir o esconder aspectos de uno mismo por temor a ser juzgado o ridiculizado por los demás. Y cuando surgen en la barbilla, en el mentón, se manifiesta sentimientos de frustración, vergüenza y juicios ante los deseos que siento frente a lo que tengo enfrente. Es decir, desearía masticar parte de ese éxito o ese placer, pero me da vergüenza o miedo al ridículo. Incluso puedo juzgarlo cuando lo veo en otros que tienen su parte. Veamos la rosácea, que ya lo vimos en el vídeo dedicado exclusivamente a la piel, pero observémoslo aquí también. Veámoslo. Aquí se trata de un sentimiento de vergüenza, frases interiorizadas en el clan familiar como ser la vergüenza de la familia, o el miedo a ser rechazado o abandonado debido a un acto vergonzoso. También hay sentimientos sin perdonar, parecidos a este. Me has dejado en ridículo, esto es imperdonable. Internamente cuesta perdonar, porque hubo dolor no procesado, sino almacenado en el subconsciente. Y suelen existir creencias inconscientes limitantes sobre lo que se considera aceptable y lo que no. Es importante entender que ha habido muchos tabúes y normas estrictas, especialmente en la sociedad de hace años,
sobre lo que se consideraba vergonzoso. Muchas mujeres han sido señaladas como sucias por el simple hecho de ser mujer o hacer algo que no era aceptado por las ideas de una familia estricta. Aquí se esconden vivencias de este tipo transgeneracionales, donde estas emociones de vergüenza se han interiorizado profundamente. Para sanar esto es necesario soltar todas estas creencias internas, cuestionarlas y decir, basta ya de creer en algo que no es real ni me define. Es importante admitir que mis ancestros estaban equivocados en esa percepción y que yo también lo estoy, porque mi cuerpo manifiesta esa creencia en la vergüenza. El cuerpo manifiesta las creencias del inconsciente, por lo tanto la sanación radica en soltar esas creencias y dejar de creer en ellas. Veamos ahora las manchas en la cara. Aquí hay un tema de exclusión y vacíos emocionales debido a la falta de contacto y reconocimiento. Aquí también a veces hay memorias transgeneracionales de exclusión de miembros familiares, como vivencias traumáticas donde se han rechazado hijos reiteradamente, donde se ha dicho, este hijo no es mío, lo rechazo. Y esto se oculta porque se percibe como una mancha para la familia, una deshonra. Y esto es solo un ejemplo, pero hay muchas situaciones vividas por impactos no procesados relacionados con esta separación familiar y rechazo. Y es muy común que las personas que suelen tener manchas en la cara sean más dadas a necesitar la inclusión. Veamos ahora otra parte implicada en la cara, y son las venas, y problemas que surgen de las venas. Y aquí hay las arañas faciales y las varices faciales. En las arañas faciales, que son venas dilatadas, se encuentran cerca de la superficie de la piel y se caracterizan por tener un aspecto similar a las patas de una araña, con un centro rojo o azulado y ramificaciones que se extienden desde el centro. Y estas venas dilatadas son más comunes en las áreas como las mejillas, la nariz y el mentón. Y todo lo que tiene que ver con sangre, es decir, con las venas, involucra la conexión y el vínculo con la familia. Estas arañas faciales surgen debido a una vulnerabilidad o exposición emocional, como si sintieras que todos tus familiares pueden ver tus emociones o aspectos de ti mismo que prefieres mantener ocultos. Y esto podría estar asociado con experiencias pasadas de exposición ante familiares, sintiendo timidez, ridículo o humillación, y puede ser vivido por uno mismo o por la madre que lo asume la hija. Y en las varices faciales hay un miedo a perder la reputación dentro de la familia, o la presión ejercida por los padres para ser reconocidos socialmente, que puede conducir a estas varices faciales. Es una expresión, una presión de sangre de reconocimiento. Y esto se vive con conflicto, como una necesidad de ser reconocido ante los demás o de no ser reconocido y pasar desapercibido. En la cara también hablaríamos de los ojos, la nariz, la boca, los oídos, pero esto lo estamos subiendo en otros vídeos.